Gracias, gracias, Dana. Ya se puso que ya se está grabando. Ok, ahí está. Muy bien, entonces vamos a usar el método analítico para el vector resultante. Eso quiere decir que ya no es las escalas de un cuadrito vale tantos newtons, ya no. Aquí es analítico. Yo puedo poner cualquier tamaño del vector, pero siempre y cuando tengo que indicar pues, la magnitud, ¿no? O sea, puede ser una flecha muy pequeña, pero si te pongo que son 2000 newtons, es porque son 2000 newtons, no importa de qué tamaño esté el vector o la flechita. Oye, cuando tenemos un vector que está fuera de los ejes, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Estamos? Este sería un vector que tiene un ángulo. Este vector yo lo puedo descomponer en sus componentes rectangulares o componentes sobre la fuerza en Y y sobre la fuerza en X. ¿Estamos? Esto es debido a que... Gracias. Cierra, por favor, la puerta. Eso es debido a que el vector que bueno, es lo que les acabo de explicar. Yo lo puedo sustituir por dos vectores. Al final, el resultado va a ser el mismo. El objeto se va a mover sobre el cuadrante 1 con un ángulo de 60 grados. ¿Estamos? Esos son llamados componentes rectangulares, esas fuerzas que están sobre el eje X y sobre el eje Y. Este vector se puede descomponer en esas fuerzas. O lo puedo sustituir por esas fuerzas que cuando se apliquen juntas me va a dar el mismo... ¿para qué estoy cambiando? El mismo resultado. ¿Estamos? Miren, por andar rápido. Aquí tenemos el ejemplo. Ese es el vector que está sobre el cuadrante 1 con cierto ángulo, ¿ok? Cuando yo aplique el vector, el objeto se va a mover hacia la dirección donde se aplicó la fuerza. Pero ese vector, este resultado también lo puedo tener si aplico dos fuerzas, una sobre el eje X y una sobre el eje Y al mismo tiempo. Cuando aplique las dos fuerzas, el objeto se va a mover igualito que el primer caso. Es decir, yo puedo utilizar un vector en diagonal con un ángulo o descomponerlo o sustituirlo a sus componentes rectangulares, una fuerza sobre X y otra fuerza sobre Y, para que me dé el mismo resultado. ¿Estamos? Eso lo pueden hacer físicamente con un zapato. Le quitan las agujetas a un zapato, excepto el último par de hoyitos, ¿ok? Y lo ponen sobre la mesa. Pongan o tracen imaginariamente el vector X y Y y van a jalar el zapato en diagonal para que se vaya al cuadrante 1, ¿ok? Y después le dicen a alguien de su familia que jale, le dan una parte del cordón y lo ponen sobre el eje Y a la persona y ustedes se ponen sobre el eje X y a la cuenta de 3 jalan los dos la cuerda. Uno sobre el eje Y y el otro sobre el eje X y van a ver que el zapato se va a mover sobre el cuadrante 1 como cuando ustedes aplicaron solamente la fuerza sobre el zapato en diagonal en el cuadrante 1. Así lo pueden comprobar físicamente de una forma fácil. Y va a pasar eso. Es decir, el resultado es el mismo, ya sea que aplique una sola fuerza en diagonal o aplique dos fuerzas, una sobre el eje Y y otra sobre el eje X al mismo tiempo. El resultado va a ser el mismo. Va a pasar lo mismo con el objeto. Otra vez le di a esto. Se me acuerda que solamente hacerle clic. Muy bien. Para que nosotros podamos aplicar el método analítico, pues nos vamos a apoyar de nuestro maestro amigo Pitágoras, que no fue el primero en utilizar eso. 1000 años antes de él ya había gente que lo utilizaba. Creo que eran los sumerios o asirios o alguien, ya no me acuerdo bien quién, pero lo aplicaban para las áreas de siembra y todo eso. Hay dos enfoques. Otra vez le decía esto. Se me olvida que es un clic. Hay dos enfoques. El geométrico, que es el que se utilizaba muchísimo para las áreas. Estamos en el famoso triángulo rectángulo, el que tiene un ángulo de 90 grados. Y el área 3, bueno, aquí está. En todo triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, es decir, sobre los lados, es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, es decir, el lado más largo de este triángulo, el más grande. La suma del área 1 y el área 2 me va a dar el área 3. ¿Ok? Sin embargo, también tenemos, otra vez le di. Sin embargo, también tenemos el enunciado algebraico, que es el que vamos a tomar nosotros. Y es el que sabemos, es el más conocido. El cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Usamos todo eso en un triángulo rectángulo. Esto nos va a servir otra vez, no puede ser posible. Ya la agarré de muletilla, está dando tap. Muy bien, esto lo agarramos y
nos va a servir para explicar las funciones trigonométricas, que esas nos van a servir para las fórmulas que vamos a utilizar para descomponer el vector. ¿Ok? Acá tenemos un triángulo rectángulo y sabemos quién es el cateto adyacente, el opuesto y la hipotenusa. Estamos hablando de este ángulo que está aquí, que es aparte del 90 grados. ¿Ok? De este donde está alfa. Muy bien. Ustedes ya debieron de haber investigado rápidamente. Alguien solamente dígame el primero. ¿Cómo hallo el seno de un ángulo? La formulita para hallar el seno del ángulo. Alguien que me lo diga velozmente. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Perfecto, ok. Y así podemos hallar el coseno del ángulo con el cateto adyacente y la hipotenusa y la tangente. Ok. Eso es lenguaje algebraico. Lo voy a pasar. Acuérdense que matemáticas es una herramienta. Esa herramienta la voy a pasar al lenguaje física, al de física, porque eso se puede utilizar para otras ciencias y cada quien lo va a pasar a su idioma. Nosotros, del lenguaje general, que es álgebra de matemáticas, lo vamos a pasar al lenguaje de física, donde sustituye la hipotenusa por una fuerza o magnitud F, el cateto adyacente sobre una fuerza en X y el cateto opuesto va a ser una fuerza en Y. ¿Ok? Y ahora el seno del ángulo, que ahora lo voy a representar de esa forma, el seno del ángulo, que sería en vez de alfa, es este, el ángulo polar, va a ser igual a la cateto opuesto, ahora es fuerza eh, en Y la hipotenusa ahora es F, entonces va a ser F de Y sobre F y lo mismo va a pasar con el coseno y sobre la misma va la tangente, ¿ok? Ese lenguaje algebraico lo pasa al lenguaje de física y ahora sí, de aquí yo ya puedo seleccionar mis fórmulas. Para un vector que no está sobre los ejes X y Y, yo lo puedo descomponer sobre una fuerza que está en X y una fuerza que está en Y, ¿ok? Para hallar la fuerza en Y, utilizo la fórmula donde está el seno del ángulo. Despejando F de Y, esta F que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando, ¿estamos? Y me va a quedar F por seno del ángulo es igual a FY, o lo que es lo mismo, FY es igual a F por seno del ángulo. ¿Estamos? Y la de coseno me va a servir para hallar F de X, y la de tangente, que es un show, esto me sirve para hallar el ángulo alfa, por decir. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante ahorita, pero de una vez, pues ya que está aquí las funciones, pues ya. ¿Qué es lo que hice? Solamente despejé el ángulo, que es lo que quiero hallar. Tangente pasa al otro lado dividiendo. Aplico ley de exponentes y tangente lo voy a pasar al numerador, pero con exponente negativo. Todo lo que está abajo tiene exponente es a la 1. Yo lo puedo pasar al numerador con exponente a la -1. ¿Estamos? Y estas líneas que puse aquí son valor absoluto, es decir, todo lo que me dé aquí, cualquier operación de división que me dé aquí adentro, siempre va a ser positivo. Lo voy a considerar positivo, así sea negativo o así sea positivo, al final va a ser positivo siempre, porque no hay ángulos negativos. ¿Estamos? Y ese sigma me está representando la sumatoria de las fuerzas en Y y la sumatoria de las fuerzas en X. Esto es debido a que, pues no siempre va a haber un solo vector que puedo descomponer en X y en Y. A veces son varios vectores en el diagrama y van a quedarme varias fuerzas en Y y varias fuerzas en X y esas las puedo sumar. Sumo todas las que están en Y, todas las que están en F y por eso es que le pongo sigma, que es la sumatoria. Y después ya veremos cómo se aplica la fórmula, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un vector al cual voy a descomponer en sus fuerzas en X y en Y para que me generen el mismo resultado. Las fórmulas que voy a utilizar son estas dos. Estas ya las pueden apuntar. Son las fórmulas que vamos a utilizar para descomponer un vector en sus componentes cuadrangulares o rectangulares, más bien. Sus componentes rectangulares o su componente en Y y su componente en X. Son estas dos fórmulas. Estas apúntenlas de una vez. Van a su hojita de formulario. Les doy así 30 segundos, apúrtenlas o sáquenle foto a esto.
Ok, muy bien. Ahora ya tenemos con un ejemplo, ¿ok? Vector de 20 newtons con un ángulo de 40 grados. Aquí están las fórmulas que necesito para descomponer este vector en su fuerza en X y su fuerza en Y. Aplico la fórmula. Depende de su calculadora, es como van a ingresar los datos, ¿ok? Cada calculadora es diferente, depende de la marca. En el caso de la calculadora de la computadora, yo tengo que ingresar primero a 40 grados. O sea, en 40 grados le saco la función trigonométrica coseno, me da esto. Ustedes solamente usan 2 dígitos. Yo voy a utilizar todo porque, pues, para fines prácticos yo no tengo que escribir más. Pero ahora las pruebas utilicen 2 dígitos. Ok, entonces ya obtuve coseno de 40 grados y esto lo multiplico por la magnitud que son 20 newtons y ya me da 15.32. Vamos, ¿qué es lo que está aquí? Vayan haciendo su calculadora. Y lo mismo voy a hacer con f de y. ¿Estamos? Lo que hago es al seno de 40 grados, es decir, a 40 grados le voy a sacar la función trigonométrica seno y lo que me dé lo multiplico por la magnitud que son 20 newtons. Me da 12.85 que es la respuesta. ¿Ok? F es la magnitud, eh, en este caso en newtons, la función trigonométrica y el ángulo es el que me dan con respecto a X positivo. ¿Ok? Ese es el ángulo polar con respecto a X positivo. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta ahí lo pudieron hacer? Solo estoy aplicando esas fórmulas. Bolitas de heno en el desierto, ¿qué pasa? Gracias, Jennifer, no me lo escribió alguien. Ok, voy a continuar. Sí, profe. Ok, gracias, gracias. Ahora vean este ejemplo. Aquí está este ejemplo. Tengo la fuerza en X, pero aquí viene el coseno de 120 grados. ¿Qué fue lo que pasó? Si aquí me están dando 60, les digo, nosotros vamos a estar utilizando el ángulo polar. El ángulo polar es el ángulo que va. Bueno, aquí ya no lo tengo que pintar porque aquí se lo voy a poner. Es este, que va desde X positiva. Estamos X que va hacia el eje X positivo hacia la derecha. En contra de las manecillas hasta llegar al vector. Ese es el ángulo polar. O sea que en pocas palabras, ese que está aquí es el ángulo no polar. Yo voy a utilizar el ángulo polar. Y utilizando el ángulo polar me va a dar esto. Si ustedes utilizan el ángulo no polar, les va a dar la misma magnitud, pero no les va a dar los signos. Ustedes tendrían que ponerles el signo. ¿Cómo lo sé? Porque este vector está en el cuadrante 2. La fuerza sobre X estaría sobre el eje X negativo, por lo tanto X me tiene que dar negativa, y la fuerza en Y estaría hacia arriba. Por lo tanto, Y va a ser positiva, la fuerza en Y, lo cual es cierto. Solamente que aquí, como es positiva, ya sea que aplique el ángulo polar o el ángulo no polar, pues me va a dar lo mismo, porque como es positiva no pasa nada. Pero para X en este caso, X es negativa. Y a mí, si utilizo el ángulo de 60 grados, me va a dar positiva. Yo tengo que saber que estoy utilizando el ángulo no polar para poner el signo. Para evitarnos este problema, utilicen siempre el ángulo polar. Y el ángulo polar ya te da la respuesta con el signo. Si el vector estuviese en el cuadrante 3, X y Y me tenía que dar negativo. Y yo tengo que saber eso, porque si utilizo el ángulo no polar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo tengo que poner los signos. Si no, todo lo demás que siguen los cálculos me va a salir mal. Entonces, ángulo polar es el que vamos a usar. Parte del eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al vector. Estamos. Aquí ya tengo 2 vectores y quiero hallar el vector resultante. Yo sé que el vector resultante va a quedar entre los vectores, en este caso entre estos 2 vectores, los vectores que están aplicándose al objeto. El vector resultante me va a quedar en cualquier lugar
de todo esto, en este pedazo del cuadrante 1, en todo el cuadrante 2 o en este pedazo del cuadrante 3, en cualquiera de esos tres cuadrantes. ¿Estamos? ¿Exactamente dónde? No lo sé hasta que haya el ángulo. ¿Estamos? Muy bien, voy a descomponer, tengo que descomponer a estos para que pueda quedar sobre los ejes X y Y. Yo voy a hallar f de x para este vector de 20 newtons con un ángulo de 40 grados. ¿Estamos? Aplico la fórmula como va. La f de x es igual a 20 newtons multiplicado por el coseno de 40 y la f de y es 20 newtons multiplicado por el seno de 40. Ese ejemplo es el anterior, por eso es que ya avanzo rápido. Y voy a descomponer entonces el otro. Tengan en cuenta que este ángulo de 60 grados es este azul. Es el ángulo no polar. O sea que ustedes apliquen la fórmula y utilicen el ángulo polar. Háganlo en 3 minutos para que les pregunte. Háganlo ustedes. Estoy hablando de este vector. Van a descomponer o hallar los componentes rectangulares de este vector que está aquí abajo, ¿ok? Aplicando esta fórmula para y y esta fórmula para x. Utilizando el ángulo polar. Este que está aquí, nada les digo, es el ángulo no polar. ¿Estamos? Adelante, adelante. 3 minutos. Y además hasta menos de 3 minutos. Nos quedan 10 minutos, ¿no? Así que hágalo rápido. Además, alguien ya lo hizo, que me lo diga. Si no tienen calculadora científica, les recomiendo que de una vez la vayan comprando. Porque las calculadoras de computadora como la que tengo, o al menos que tenga una aplicación más decente, hay cosas que no tiene como los grados. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, qué es lo que pasa, cuál sería el inconveniente. ¿Alguien ya lo terminó? Serían 210. ¿El ángulo polar? 210. Sí. Sí. Porque cada cuadrante tiene 90 grados. Por lo tanto, aquí hay 90, más esos 90, ya son 180. Y yo sé que este tiene 90 también, de los cuales estos 60, de los cuales estos 60 no me sirven. Este pequeñito es de 30 grados, es decir, a 180 le voy a sumar estos 30 y me va a dar los 210 grados, ¿ok? Y ya con eso aplico la fórmula y me deben dar estas fuerzas. Si alguien lo hizo, les debe dar f de x igual a esto y f de y igual a esto, ¿ok? Una vez que ya tengo las 4 fuerzas, es como si tuviese 4 flechitas. Descompuse estos, cada quien va a tener una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Estamos? Y aquí están todas las fuerzas. Estas son las flechitas que ahora voy a sustituir. Aquí están todos los resultados, ¿ok? Así quedaría. Los vectores que antes estaban en diagonal, ahora quedaron cada uno descompuesto, una fuerza en X y una fuerza en Y. Como eran 2 vectores, pues ahora tengo 4. Solamente que la ventaja es que ahora ya están sobre los ejes. Al menos puedo encargarme de los que están sobre el eje X y después en los que están sobre el eje Y. Hago las sumas para los del eje X. Ahí está, voy a empezar con los de... Bueno, para los del eje X, observen, aquí ya hice la suma. A este le puedo quitar este, que es el más pequeño, el menos 17.32, y me va a quedar una diferencia de 2 newtons, pero hacia la izquierda. Estamos, este es el que me quedó. Y arriba y abajo, va a ganar el de arriba, pero con una fuerza de 2.85 newtons hacia arriba. A este, 12.85, le resté el de 10. Y me queda este. Estamos. Y todo lo que antes eran 2 vectores en diagonal, ahora son 2 vectores alineados, uno sobre X y uno sobre Y. Y ahora sí, cuando ya solamente me quedan 2 vectores, como en este caso, puedo hallar el vector resultante que sé que va a quedar sobre el cuadrante 2 en algún lugar. ¿Estamos? Y puedo hallar ahorita su magnitud y su ángulo. La dirección, ¿ok? Para hallar la magnitud, esta es la fórmula del vector resultante. Esta apúntenla. Esta apúntenla. ¿Estamos?
Esa viene de Pitágoras. Cateto al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. De ahí se derivó. Solamente que ya despejé la hipotenusa, que en este caso sería la magnitud del vector resultante. Y los catetos, pues serían fx y fy, pero la sumatoria. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes yo tenía un montón de fuerzas sobre x y sobre y. Ya las sumé. Esto que tengo aquí ya son las sumatorias de las fuerzas en y las fuerzas en x. Sumé las dos que estaban en x y me dio esta. Y sumé las dos fuerzas que estaban en y y me dio esto. Ya las hice, ya las sumé, son las sumatorias. O sea que aplico esta fórmula directo. Solamente sustituyo los valores, elevo al cuadrado, saco raíz y ya obtengo la magnitud del vector resultante, que sería en diagonal, en el cuadrante 2, y esa sería su magnitud. Exactamente hacia dónde va ese vector, no lo sé, necesito el ángulo. Y para hallar el ángulo aplico esta fórmula. Ya tengo la sumatoria de f y la sumatoria de y. Esta fórmula apúntenla también, esta, porque es la que me sirve para hallar el ángulo, la de tangente. ¿Estamos? Sustituyo valores, hago la división, como tiene valor absoluto, aunque lo de adentro me va a quedar negativo, yo aplico el valor absoluto, que son esas dos líneas o barritas que están aquí, y se va a volver positivo, porque así es. Eso es el chiste del valor absoluto. Y después despejo tangente, que va a pasar dividiendo, y aplico ley de exponentes para que me quede tangente a la menos 1. ¿Por qué hago esto? Porque tangente a la menos 1 sí es una función trigonométrica que tiene tu calculadora. ¿Estamos? Y ahora voy a aplicar tangente a la menos 1 de esa cantidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí está, vean en mi calculadora. En este caso, a 1.425 le voy a sacar, aquí está la función, ya lo vieron, tangente a la menos 1. Y ya me da 89.99. Sin embargo, después de eso yo les pongo 54.94. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no es lo mismo? Porque aquí, de entrada, mi calculadora, hay que ver que esté bien. Está en DGI. ¿Por qué me dio eso? Vamos a empezar con el problema. Profe, ¿no puso 10,000? Yo creo que sí. A 1.425. Otra vez. Ah, ya lo vi. Gracias. A esta le voy a sacar tangente a la menos 1. Y me da 54.94. Sin embargo, aquí yo ya les pongo la dirección en grados, que son 54 grados con 56 minutos. Y eso no lo tiene mi calculadora. Aquí ya no sé cómo sacar los grados. No sé dónde está. De verdad no lo sé. Sin embargo, observen esto. Voy a saltarme esto un momento. Me voy a saltar esto para irme directamente hasta acá. Que es un ejemplo de más adelante. Dios, no vean eso todavía. No se asusten. Muy bien. Vamos a suponer, este es el ejemplo. Esa es mi división, ¿ok? Obtengo 4.8 después de hacer la división. Aplico valor absoluto. De todas formas será positivo, no importa. Y voy a aplicar tangente a la menos 1 de 4.8. De entrada, depende de la calculadora, ¿eh? La función tangente a la menos 1 está en esa calculadora, aquí en letras amarillas. Por lo tanto, para acceder a esto, tengo que apretar Shift o inverso en otras calculadoras. Shift tangente, ya estoy accediendo a Shift tangente a la menos 1 de 4.8. ¿Estamos? Entonces, depende de la calculadora. En la mía, pongo Shift tangente de 4.8 y ya me va a dar 78.23, ¿ok? Y después mi calculadora tiene grados. Solamente tengo que apretar esta tecla y me va a dar 78 grados, 13 minutos y listo. Algunas calculadoras no tienen esta tecla, sino la tienen arriba como D, M, S. O sea que tendría que apretar Shift tangente, Shift, DMS. Para que me den, estaría en inglés. Son degrees, minutes and seconds. Grados, minutos y segundos en inglés. Por eso es que les sale DMS. Y tal vez les dé 78.13
54, 16. ¿Sí me explico? Tal vez les dé esto, miren. Lo voy a escribir acá. 58 punto, perdón. 78 punto, 13, 54, 16, etcétera. Cuando les da ese resultado, quiere decir que su calculadora no tiene el simbolito de grados, pero van a ser 78 grados y toma los dos primeros decimales. 13 minutos. ¿Estamos? Así se interpreta. 78 grados, 13 minutos. Cuando les dé los resultados así, después de apretar DMS. Es que hay muchos tipos de calculadora. Y ya está. Ahora sí, ya sabrían cómo hallar Profe, el la ángulo. calculadora científica se necesita configurar. Sí, siempre, perdón, no se los mostré, aquí está. Ahí, olvídense, no vean eso, todavía es un ejemplo más adelante. Tiene que estar en D. Aquí está, ¿ya lo vieron? Tiene que estar configurada en D. Ah, ¿qué pasó? Puntero, está en D. En D o en dado caso DEG. No puede estar en radianes, no puede estar en gradianes, no puede estar en R, no puede estar en G. Tiene que estar en D o DEG. Vamos, pues si no les va a dar otra cosa. Ahora sí, regreso. Y aquí obtengo que el ángulo es de 54 grados 56 minutos. Este ángulo que hayan con esta fórmula va a ser siempre el ángulo más cercano a X. No va a ser el ángulo polar. No importa, esa sería la respuesta. No es el ángulo polar, pero ya es el ángulo en el cual se dirige este vector en el cuadrante 2. Y es la aceptada. Aquí sí, con la respuesta de este tipo, ya es el ángulo. Para que sea el ángulo polar, tendría que estar el vector en el cuadrante 1. ¿Estamos? Porque el ángulo más cercano a X va a ser el polar. Para el cuadrante 2, 3 y 4 siempre me va a dar el no polar. Y no importa, ese sería el ángulo. Esta sería la respuesta. Si yo invierto esto, si me equivoco y hago la tangente del ángulo sumatoria de fuerzas en X sobre sumatoria de fuerzas en Y, porque lo invertí, el ángulo que me va a generar es con respecto al más cercano a Y. Sería este que está aquí. ¿Estamos? Esa sería la otra forma. Entonces lo tenía que colocar bien y no me va a salir mal. ¿Estamos? ¿Has entendido eso? Sé que está avanzando rápido eso, pero bueno. ¿Ya lo vieron? Profe. Uy, aquí ya se pasa. ¿Está claro eso? Ay, perdón. Sí, profe. Ok, sé que es mucha información muy rápido. Esperen un segundo. ¿Qué onda? Te marco en 2 minutitos en lo que termino la clase. ¿Ok? ¿Puedes? Ahorita te marco. Bueno, no. Ok. Eh, y bueno, entonces espero que hiciste. No se den en cuenta eso. Entonces, ya de aquí ya son varios vectores, ya lo vamos a ver más adelante. Eso ya son las otras tareas, creo. A ver, ya ni sé qué tareas son las que siguen para ustedes. ¿Dónde está mi manual? Miles de vueltas, aquí está. Ok, tareas. Ah, oh, sí, todavía. 4, 5 y 6. 4 son las funciones trigonométricas. 5 son esos vectores. Toca ya el vector resultante. Acabamos de ver la fórmula. No lo podemos hacer ahorita, pues ya les di las herramientas para este. Y la 6 es descomponer. ¿Estamos? Y ya acabamos de ver cómo se descompone, ya tienen las fórmulas. O sea que ya pueden hacer esos ejercicios fácilmente. Ya las 7 ya serían los otros casos, eso ya se ve después. ¿Estamos? Ya tiene ahorita las herramientas para descomponer un vector en sus componentes rectangulares o para hallar el vector resultante de dos fuerzas que se están aplicando sobre X y sobre Y. No se me vayan a perder, ¿ok? ¿Sí está claro?
Maestro, ¿cuáles Dime, son dime, las Juliet. tareas que entran en el examen? 4, 5 y 6. Ok, gracias. De nada, Juliet, de nada. Entonces les pregunto, ¿ya vieron cómo aplicar las fórmulas? Miren, aquí me están pidiendo hallar vector resultante. No me piden el ángulo, solamente calcule el vector resultante. Es decir, ¿en dónde va a quedar? Como estas fuerzas, donde coinciden es el punto 0, 0. Entonces, una de las fuerzas va a estar sobre Y y otra sobre X. Y en el cuadrante 1 ahí me va a quedar el vector resultante. ¿Con qué magnitud? Entonces, voy a utilizar esa fórmula que está aquí de vector resultante. ¿Estamos? Esa es la que voy a utilizar. Esta. ¿Estamos? Eso es para hacer estas. No les piden el ángulo, yo les digo, de una vez, pues ya que tienen todo eso, apliquen la fórmula del ángulo y váyanlo practicando. Vamos, lo practican. ¿Sabes? Aquí no se los piden, no va a entrar el ángulo en estas tareas, pues no se los están pidiendo, pero practíquenlo de una vez, ya pueden hallar el ángulo. Y después me dicen cuál fue para que vayamos viendo. Y en la tarea 6 les dan vectores y ustedes lo que tienen que hacer, ya tienen el ángulo, lo que tienen que hacer es hallar las componentes, el valor de AX y AY, que serían en este caso las componentes del vector A sobre X y A sobre Y. Son sus componentes rectangulares. Y para eso van a utilizar eh, estas fórmulas que están aquí. Estas. ¿Estamos? Para hallar los componentes rectangulares del vector son como esta. Esta es como este ejemplo. Vamos, esas son las fórmulas. Solamente que el ejercicio me lo da en el cuadrante 2. Es todo. Acuérdense que el ángulo polar no es el de 60. Serían 180 menos 60 para que me dé el ángulo polar para esos dos vectores. ¿Ok? Y aplican estas fórmulas. Son para descomponer el vector en sus componentes de X y sobre Y. Y ya está. Solo es aplicar las fórmulas. ¿Sí está claro? Más o Sí, menos. profe. Ok. Espero que sí, Ángel. Está fácil, Ángel. Ya sé que fue mucha información de golpe, Sí, profe, todo pero claro. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no te escuché bien, se medio cortó. Nailea, ¿qué pasó? Nailea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién sabe qué me dijo Nailea? Vamos, lo voy a hacer una vez más. La tarea me da, la tarea 5 me da dos vectores sobre los ejes. Quiero el No, vector nada, profe, nada. resultante. Ok, ok, Nailea. Quiero el vector resultante. Entonces, para esos ejercicios voy a aplicar vector resultante, que es esta fórmula. Fíjense. Es esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula para hallar el vector resultante. Esa la aplico en estos que ya están alineados sobre los ejes X y Y. Y para la tarea 6, ya me dan un vector en diagonal que no está sobre los ejes, me dan el ángulo y yo quiero descomponerlo en sus componentes rectangulares, es decir, hallar a X y hallar a Y. Para este tipo de tareas, para estos tipos de situaciones, entonces sí utilizo estas fórmulas que están aquí. Estas. F de Y F de X, que en este caso, para el de la tarea, sería a X y a Y. Pero para este vector, que va a estar sobre el cuadrante 2, tendría que trabajar con el ángulo polar, nada más. Porque aquí me están dando el ángulo no polar, ¿ok? Y hay más. Lo demás es una pregunta de análisis. Eso ya lo hacen ustedes.
Profe, Vamos. entonces en la tarea 5 directo trabajamos con los números que nos tienen dado. En la tarea 5, sí, sí, porque como no hay más vectores, eso es como ya te están dando por decir las sumatorias. Sobre Y tienes 15 newtons y sobre X tienes 25 newtons. Y esos son los que utilizas en la fórmula. Ok. Ok, Carol. Muy bien. Ya nos mega, super, mega, hiper repasamos. Eh, ok, Carol, si quieren pueden checarlo otra vez, pero ya con lo que les dije, lo importante es eso. Si lo tengo en diagonal y me piden los componentes rectangulares, aplico las fórmulas de f de x y f de y usando el ángulo polar. Y si me dan fuerzas sobre los ejes x y y, si son solamente una en x y una en y, pues ya son las sumatorias, aplico la fórmula del vector resultante. Si son dos o más fuerzas en x y dos o más fuerzas en y, sumo algebraicamente las de x y sumo algebraicamente las de y ya me van a generar las sumatorias. Y esas son las que utilizo también para la fórmula de vector resultante. En este caso no hay de esas, solamente les dan dos fuerzas, una sobre x y una sobre y, o sea que esas son las que usan directo en su fórmula de vector resultante. Y listo. Sí, gracias, Noemí, gracias. Voy a detener la grabación.